Charles Darwin, en su conocida teoría de la evolución de las especies, afirmó que los individuos de una especie cambian o evolucionan en grandes periodos de tiempo. Esta afirmación ha podido ser comprobada por muchas ciencias. Y así como los individuos y las poblaciones cambian y evolucionan, también lo hacen los ecosistemas. Todos, alguna vez hemos notado el cambio sufrido por los ecosistemas en el transcurso de un año. Y así decimos de un determinado lugar que su paisaje en primavera es totalmente diferente a su paisaje en el otoño. También son muy evidentes los cambios del verano con respecto a los del invierno. En esta ocasión no nos vamos a referir a este tipo de cambios, sino a los cambios que se efectúan en las comunidades que forman los ecosistemas, llamadas sucesiones o sucesiones ecológicas. Una sucesión ecológica es el proceso mediante el cual los ecosistemas cambian con el tiempo y es el resultado de interacciones complejas entre los organismos con su medio ambiente. En este proceso, la estructura del ecosistema y del suelo son modificados por una o varias especies dominantes, de tal modo que el medio físico se vuelve menos favorable para su propia descendencia y más apropiado para la entrada de alguna nueva especie. Al pasar el tiempo, las nuevas especies se tornan dominantes y modifican su ambiente, llegando a suprimir las actividades de las especies existentes antes de ellas, preparando la entrada de otra nueva especie, la que a su vez también altera el medio. Este proceso de reemplazo gradual y continuo se mantiene hasta que se desarrolla un ecosistema estable y relativamente complejo. Una vez alcanzado el equilibrio o madurez, la comunidad permanece en posesión del área y se perpetúa a menos que se presente algún suceso inesperado o poco usual, como puede ser un incendio en un bosque, un huracán, una inundación. Si esto ocurriera, el ecosistema se vería reducido o regresado a una etapa más simple, presentándose otra vez los procesos dinámicos hasta alcanzar nuevamente su maduración o estado de equilibrio. En ecosistemas grandes existen cambios que requieren mucho tiempo y es imposible ver el principio y el fin del proceso. Solo logramos observar los cambios de una etapa a otra, pero también encontramos ejemplos de sucesión que ocurren en periodos cortos. Estas sucesiones afectan volúmenes relativamente pequeños y reciben el nombre de microsucesiones. El excremento de algún animal, un tronco caído o el cadáver de cualquier animal pueden ser escenario de rapidísimas microsucesiones. Al excremento primero acuden varios géneros de dípteros o moscas y algunos pequeños coleópteros o escarabajos que ponen sus huevos sobre él. Este a su vez empieza a secarse, en parte gracias a la actividad de los insectos. Después aparecen otros escarabajos coprófagos, esto es, que se alimentan de excremento. Ellos escarban galerías verticales para poner sus huevos a nivel del suelo. Debajo del excremento, al unirse a estas conductas, se activa la aireación, permitiendo además que penetre agua de lluvia. Cuando el excremento se endurece, aparecen otros insectos de larvas carnívoras. Después de 8 días, el excremento presenta una corteza o cascarón duro y seco que impide una rápida disecación del interior, como se dijo. Está atravesado por galerías o conductas que lo cruzan en todas direcciones. En estos corredores empiezan a aparecer micelios de hongos que en condiciones adecuadas de temperatura y humedad pueden desarrollar sus aparatos reproductores, setas. Finalmente, la vegetación herbácea atraviesa y engloba el excremento, cuyos últimos restos son colonizados por los animales del suelo e incorporados a este.
También es común ver a la orilla de las carreteras el cadáver de algún animal, sobre todo perros o pollos atropellados por algún vehículo. Si pasamos con frecuencia por ahí, podemos ver los cambios que se dan por la sucesión de los organismos que en ellos habitan. Una playa presenta una sucesión de un ecosistema de mayor tamaño. En los bordes de nuestro país, en las costas, las playas bajas y arenosas forman una franja casi continua, interrumpida ocasionalmente por la desembocadura de ríos o lagunas o por costas rocosas. En estas playas, el mar deposita arena y otros objetos de diversos orígenes. Tras la franja arenosa, desprovista de vegetación y sujeta al embate de las olas y mareas, se encuentra una zona cubierta parcialmente por especies vegetales terrestres, que reciben el nombre de pioneras, por ser las primeras en establecerse en la arena. Estas plantas son generalmente herbáceas y rastreras, y están adaptadas para resistir la candente arena durante las horas de máxima intensidad solar. El rocío del agua salada que producen las olas y el bombardeo de la arena arrastrada por el viento y otras condiciones adversas a este medio ambiente. La vida animal está representada principalmente por cangrejos e insectos. Lenta y progresivamente, el suelo irá cambiando al irse acumulando en él los restos orgánicos de las plantas y animales que existieron y existen en ese lugar, dando condiciones distintas y favorables para la germinación y crecimiento de varios arbustos, que al establecerse en ese lugar continúan con el trabajo de fijar la arena, comenzando por las pioneras. Al mismo tiempo, proporcionan sombra al suelo, ocasionando que haya más humedad y una temperatura más baja. Este cambio gradual del medio ambiente tendrá consecuencias importantes y el suelo seguirá formándose con nuevo material. También las varas de los arbustos contribuyen al acudir algunos pájaros a formar sus nidos en ellos, además que otros animales encontrarán refugio en este matorral. Otras especies, incluyendo árboles de zonas vecinas, con el tiempo pueden encontrar favorable este lugar para prosperar. Todos estos cambios graduales traen como consecuencia modificaciones en la composición de las especies de la zona, formando comunidades que escalonadamente van reemplazándose unas a otras, y es posible que llegue a establecerse una verdadera selva con toda la complejidad y riqueza de flora y fauna que las caracteriza. Este tipo de evento que acabamos de describir se conoce como sucesión primaria, ya que el hombre tiene poca o ninguna influencia sobre ella. Si ocurriera algún cambio brusco, como un ciclón, una marejada o una inundación o un fuerte huracán, la sucesión del ecosistema se vería interrumpido, regresando hasta una de sus etapas primarias, iniciándose nuevamente este proceso. Otros ejemplos de sucesión primaria los tenemos en un depósito de agua de reciente formación, en un suelo devastado por el ciclón o por el fuego, o en una zona recién cubierta por lava o ceniza volcánica. Como ejemplo de esto, podemos citar el desastre ocurrido el 7 de agosto de 1883 en la isla de Krakatoa, en Indonesia. Una parte de la isla desapareció y lo que quedó fue cubierto con restos volcánicos calientes, hasta una profundidad de 60 metros, y todo tipo de vida fue destruido. Un año después, en toda la isla solo había un poco de hierba y una araña. 25 años después, en 1908, se encontraron 202 especies de animales que habían vuelto a residir a la isla. En 1919 aumentó a 621 especies y en 1934, a 51 años de la erupción volcánica, ya había un bosque joven en una parte de la isla con 880 especies de animales.
Sucesión ecológica. Proceso mediante el cual los ecosistemas cambian con el tiempo por interacciones complejas entre organismos y medio ambiente. Tipos de sucesión. Primarias. Poca o nula intervención del hombre. Secundaria. Ocurre por actividades del hombre.